Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Una ventaja de ir en las sesiones de la mañana es que todavía su atención y su concentración está presente. Espero que así sea. Pero una desventaja es ir después de Samir Fajardo, que es un brillante profesor y abogado. Yo quiero agradecer al Instituto Interamericano de Derechos Humanos la oportunidad que me brinda de estar aquí con ustedes en un foro tan especializado. Agradezco a su director ejecutivo, Joseph Thompson, a mi querido amigo Jorge Padilla, con quien desde hace mucho tiempo hemos encontrado espacios para ir contribuyendo desde la academia y desde lo que podemos nosotros impulsar hacia la eficacia de los derechos. Y precisamente uno de los temas que resultan, en mi opinión, el punto en donde podemos encontrar las mayores dificultades es cómo hacemos para que todo este entendimiento y aprendizaje y desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos lo bajemos a la operación cotidiana del derecho en las actividades que cada una de nosotras realicemos. Ahí es donde está el tema, esa conducción entre ya el innegable desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, pero cómo puede ser esto aplicado a nivel nacional y particularmente en el ámbito de la justicia constitucional. A eso me voy a dedicar en esta plática de 2 horas y media, ¿verdad? 4. Muy bien. Voy a dividir mi exposición en 4 partes. En la primera de ellas voy a hacer referencia, como mi exposición pretende abarcar al constitucionalismo latinoamericano, pues primero lo que haré es identificar los rasgos característicos del constitucionalismo latinoamericano. A pesar de nuestras diferencias, nuestras peculiaridades, hay algunos elementos que podemos encontrar que están presentes en nuestros países. Primero explicaré eso. En la segunda parte haré referencia al marco general de las obligaciones de derechos humanos para que entendamos cuál es la función que debe cumplir el Estado con relación a los derechos humanos. Esto, que puede parecer básico, a veces no lo tenemos lo suficientemente claro. Allí voy a explicar cómo los derechos, además de su fundamentación filosófica y jurídica, me interesa que los entendamos como obligaciones. Hay muchos temas que el derecho internacional de los derechos humanos o muchas instituciones lo que van haciendo es que van trasladando, trasplantando figuras tanto de la justicia constitucional o del propio derecho privado a el derecho internacional de los derechos humanos, y me interesa que identifiquemos cómo los derechos son obligaciones y por qué razón. En la tercera parte de mi exposición voy a hablar ya cuando comienzan a interactuar las jurisdicciones constitucional y supranacional. En ese momento lo que se generan son escenarios de tensión. Voy a hacer referencia a ello y un poco al llamado diálogo jurisprudencial. Y en la cuarta parte, una vez que identifiquemos esos escenarios de tensión y que concluyamos que el futuro no es halagador, bueno, pues haré una propuesta de cómo podemos armonizar esos escenarios de tensión que también son naturales. En el Estado constitucional asumimos que siempre esta necesaria vinculación o subordinación del poder al derecho, particularmente a la Constitución, es un proceso que todo el tiempo está en tensión. El tema es cómo armonizamos eso. Una vez que lo identificamos, haré una propuesta para ese propósito. Bueno, pues comienzo en ese orden. Rasgos característicos del constitucionalismo latinoamericano. Como les decía, nosotros en Latinoamérica tenemos un tema de elementos comunes que en otras regiones europeas no existen, o en otras regiones, perdón, como en Europa, no existen. Una vez, justamente estando en el Max Planck, en una discusión entre profesores europeos y latinoamericanos,
Algún europeo decía, se refería a que en Latinoamérica somos distintos y que tenemos realidades totalmente diferentes. Y un profesor español, Javier García Roca, lo que hizo una pregunta a los latinoamericanos que estábamos allí. ¿En qué se parece un turco, un español y un alemán? En nada. No, ni siquiera se entienden en el lenguaje. Y en Latinoamérica, salvo los países angloparlantes, tenemos un patrón cultural, el mismo idioma, muy similar. Vamos a identificar, en cuanto al constitucionalismo, cuáles son algunos de los elementos que puedo identificar como comunes. El reformismo constitucional, el primero de ellos. Nosotros asumimos que el derecho tiene la obligación de darle respuesta a la dinámica social, que la realidad siempre supera al supuesto normativo y que en cuanto esto sucede, la forma de darle respuesta a esa transformación social se da por dos vías. La vía de la interpretación, es decir, lo que hacen los jueces al resolver el caso a caso, o la reforma a la ley. Las constituciones, como ustedes saben, dentro de los mecanismos internos de protección está la rigidez constitucional, este procedimiento dificultado de reforma. Sin embargo, en Latinoamérica podemos encontrar que algunas constituciones son formalmente rígidas, pero materialmente flexibles, es decir, pueden reformarse pues con relativa facilidad. Ese procedimiento dificultado de reforma pues no es eficaz en algunos casos. Y que este fenómeno se da por dos vías. Por un lado, el cambio constitucional, es decir, aquellos estados que con frecuencia convocan a procesos constituyentes. Y allí les planteo dos casos que pueden ejemplificar esta afirmación. República Dominicana, hay dominicanos aquí, ¿verdad? Sí, han tenido constituciones nuevas en los siguientes años: 1961, 62, 63, 66, luego en el 94, en el 2002, en el 2010 y en el 2015, que es la vigente. Ecuador es un caso similar. Tiene nuevas constituciones o ha tenido nuevas constituciones en el 96, 97, 98 y luego en el 2008, que es la vigente. Ese es un ejemplo de este reformismo constitucional. La otra vía es a través de la reforma constitucional, cuando materialmente se reforma la Constitución. Y en ese sentido, la mexicana es el caso de estudio. Es la constitución más longeva en Latinoamérica, 102 años. Es una constitución que ha sido reformada 705 ocasiones. Y quizá me estoy equivocando porque puede ser que se haya reformado la semana pasada. Eso tiene un efecto también. Tiene un efecto de que la Constitución deja de ser un límite. Esa cláusula de rigidez constitucional deja de ser un límite para el que puede reformarla y se convierte como un instrumento para legitimar las decisiones de quien gobierna en turno. Y esa fórmula de subordinación del poder al derecho se invierte. Pero eso es algo que regularmente está presente en varios de nuestros países latinoamericanos. El segundo rasgo característico del constitucionalismo latinoamericano, el presidencialismo. Este régimen político articulado alrededor de la figura del titular del Poder Ejecutivo, en donde como eje de la actividad estatal se le otorgan muchas facultades. Entre ellas, puede designar y despedir a sus ministros, a todos, es jefe de las Fuerzas Armadas, suscribe tratados, ejerce funciones legislativas. Esto hablando de las facultades que tenga expresamente definidas en la Constitución. Pero también pueden darse algunas otras prácticas que van más allá de la Constitución, que la tendencia es que esta figura del presidente de la República sea fuerte. Entonces, esta llamada deformación del sistema presidencial arroja a
el llamado presidencialismo, y que es también una característica del constitucionalismo latinoamericano. El tercer rasgo característico, los procesos de deconstitucionalización, es decir, vaciar de eficacia y de contenido democrático a las constituciones vigentes. Y esto puede darse a través de la inaplicación de los contenidos constitucionales o la aplicación restrictiva de estos, y que no haya ninguna consecuencia derivada de esto. Es decir, todo el sistema de garantías constitucionales, que son garantías jurisdiccionales de protección de la Constitución, también va restando eficacia. El otro tema es la subordinación de la Constitución a reformas de carácter legal. Y esto puede darse cuando resulta muy fácil reformar la Constitución. ¿Qué es lo que sucede? Que si se va a proponer una iniciativa de reforma legal y se advierte cierto riesgo de inconstitucionalidad, ¿qué se hace? Pues se reforma la Constitución para adaptarla al contenido de la iniciativa de ley, anulando de esta manera ese riesgo constitucional. Ese también es una forma de deconstitucionalización o de vaciar de eficacia el contenido de la Constitución. El cuarto rasgo característico del constitucionalismo latinoamericano, y al que me interesaba llegar, es la llamada apertura constitucional. A partir de todos los procesos de transición política que se dan en nuestro continente, que son principalmente dos, partamos de la idea de que nuestras constituciones establecen la democracia como forma de gobierno. No hay una que no establezca eso. Pero en la realidad la forma de ejercer el poder político se da principalmente a través de dos vías: los gobiernos autoritarios o las dictaduras militares. Esa ha sido la historia latinoamericana. Ante esas transiciones que se dieron de estas realidades políticas latinoamericanas, la manera de darle respuesta a ello es identificar cómo hacer más fuerte la Constitución, cómo blindar a la Constitución de esos embates a los que permanentemente está sometida por estas configuraciones jurídico-políticas. Asumimos que en el Estado constitucional una Constitución tiene principalmente dos fines. La primera de ellas es limitar el poder, que ningún órgano o ninguna persona concentre el poder, y por eso establece esta forma de división de poderes horizontal y vertical en aquellos en aquellos estados federales, con el propósito de establecer esos candados para que no se concentre el poder. Y al mismo tiempo, todos estos órganos de representación y gobierno están sujetos a lo que expresamente les faculte la ley, el principio de legalidad. La Constitución se convierte también en este momento, además de ser un límite al ejercicio del poder, en el parámetro de validez de las normas inferiores. Y ahí es donde entra la justicia constitucional, para esas dos cosas: para la regularidad constitucional en cuanto a la actuación de los órganos de representación y gobierno, y la validez de las normas inferiores ante la concordancia que deben de tener con la Constitución. Sin embargo, aunque el modelo está diseñado de esta manera, la propia Constitución establece mecanismos internos de protección de carácter correctivo, es decir, cuando ese carácter supremo de la Constitución ha sido vulnerado. Para eso se diseñan las garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales que tienen como propósito que cuando alguno de estos órganos, por vía de conflicto de competencias, vulnera el carácter supremo de la Constitución, pues inmediatamente actúan con el propósito de regularizar ese carácter supremo. Cuando alguna norma dentro del ordenamiento es contraria a la Constitución, pues también estas garantías constitucionales operan con el propósito de regularizar esa posición suprema. Y la siguiente función que tienen las constituciones en el Estado constitucional es garantizar los derechos. Y las garantías constitucionales también cumplen con ese propósito.
El tema es cómo en Latinoamérica, a partir de la década de los 90, empezó a incorporar de una manera gradual a esta llamada apertura constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que a los tratados internacionales de derechos humanos se les otorga, se les coloca en la misma posición que la Constitución. Es decir, se les otorga jerarquía constitucional y por tanto también forman parte del parámetro de regularidad constitucional o del llamado bloque de constitucionalidad. Entonces sirven como parámetro de validez de las normas inferiores y también sirven como parámetro de control de la actuación de los órganos de representación y gobierno. Y este tema vino a complicar absolutamente todo, porque partimos de que esta interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional existe desde que los tratados, desde que los estados firman y ratifican los tratados. Pero ¿por qué en este momento hablamos tanto del tema? ¿Por qué se habla de este diálogo? Pues porque hoy es una obligación constitucional, porque a los países latinoamericanos le otorgaron rango constitucional al derecho internacional de los derechos humanos y por tanto son constitución, con todo lo que eso representa. Pero no solo es la disposición normativa del tratado en el que el Estado sea parte, sino también la interpretación que se hace de esas normas convencionales. Esto vino a dificultar porque generó muchos debates. Ese proceso lo hizo Colombia en 1991, lo encontramos en el artículo 93, esa cláusula de apertura constitucional. Perú también en el 93, en su constitución del 93 encontramos esa cláusula de apertura constitucional. Argentina en 1994, en esta reforma que se hizo en este año, en el 75.22, que ese es el único caso. Regularmente estas cláusulas de apertura establecen que los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado sea parte tienen jerarquía constitucional. El 75.22 de la Constitución argentina refiere una lista de los tratados que pueden formar parte de ese bloque y establece un procedimiento en caso de que alguno que no esté en esa lista se le pueda otorgar jerarquía constitucional. Es el único caso que se regula de forma distinta. Venezuela, la Constitución del 99, en el artículo 23. Allí me interesa mucho que nos detengamos en el caso de Venezuela. Una constitución siempre representa la culminación de un proceso de transición política. En el 99, cuando llega Chávez al poder, una de las acciones que toma es convocar a una constituyente. Surge la Constitución venezolana del 99, que es una muy buena constitución, una constitución de avanzada, que podría tomarse como referencia en cualquier proceso de reforma o constituyente en alguno de nuestros países. Y la cláusula de apertura constitucional que está en el artículo 23 nos da muestra de eso. Me interesa que veamos cuál es el contenido del artículo 23. Claro. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional. Hay casos en donde ese tema no es claro. En México no era claro y la Corte Suprema de Justicia tuvo que interpretar para decir sí tienen jerarquía constitucional. Después dice, prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República. Es decir, el principio pro persona, ahí está. Pero este artículo 23 se va más allá de lo que cualquier constitución puede establecer, porque está diciendo que los tratados, pactos y convenciones de los que el Estado venezolano es parte prevalecen sobre esta Constitución. Es la única constitución que pone a los tratados de derechos humanos por encima de sí misma, y no necesariamente por vía de la interpretación, como lo ha hecho, por ejemplo, la Sala Cuarta, aquí en Costa Rica.
está desde la Constitución. Y luego además nos dice, son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público, es decir, todos los órganos del Estado. Cuando en algunas clases de posgrado con el profesor Ferrer MacGregor hablaba del control de convencionalidad y yo no entendía qué era eso y trataba de identificar y de entender. Bueno, el control de convencionalidad, esta doctrina desarrollada por la Corte Interamericana, que como ustedes saben, la primera sentencia en donde se hace referencia expresa es de 2006, y en mi consideración llega a su punto culminante de desarrollo el estándar en 2013, de ahí ya no hemos encontrado elementos nuevos o complementarios. Todo ese desarrollo del control de convencionalidad es el artículo 23 de la Constitución venezolana, que es del 99. Ahí está. Si tenían duda qué es el control de convencionalidad, es eso, el artículo 23 de la Constitución venezolana. Mucho antes del Almonacid y mucho antes de los votos de don Sergio García Ramírez. Eso lo hizo, por supuesto que cuando yo leí eso, yo pensé que eso no lo había hecho un político. Eso lo hicieron dos académicos, Carlos Ayala Corao y Alan Brewer, miembros de esta asamblea. México lo hizo en 2011, en su artículo primero, y el caso de Costa Rica es peculiar porque toda la referencia que he hecho es a través de la reforma constitucional, pero Costa Rica lo hizo desde 1992 a través del amparo que le concedió a un hombre que se le impidió la naturalización porque la Constitución hacía referencia específica a género. Y desde allí, ¿qué es lo que hace la Sala Cuarta en 1992? Inaplica su propia Constitución y se fundamenta para ese amparo en tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, lo que dice el 23 de la Constitución venezolana, pero por vía de la interpretación, porque incluso la Constitución de Costa Rica no tiene esta cláusula de apertura. Los tratados internacionales de derechos humanos siguen teniendo una posición infraconstitucional, pero la interpretación que ha hecho la Sala Cuarta ha definido como criterio ¿no? El que les refiero. Ahora, una vez que identificamos cuál es esa realidad latinoamericana, paso a la segunda parte de mi exposición, que tiene que ver con las obligaciones de derechos humanos, o entender a los derechos humanos como obligaciones. Ya les decía que los derechos humanos podemos asumirlos desde muchas perspectivas, pero en algún punto me parece que es muy útil identificarlos como obligaciones. Vamos a partir que los titulares de los derechos somos las personas y el sujeto obligado es el Estado, es decir, en donde ustedes forman parte. El parámetro para determinar el cumplimiento o no de los derechos humanos tiene que ver con entender cuáles son las obligaciones de derechos humanos. De ahí es que es muy importante que definamos esto. Partimos de las obligaciones generales. ¿En dónde las vamos a encontrar? En la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Y las obligaciones generales en materia de derechos humanos son 4. Respeto, garantía, no discriminación y el deber de adecuación. Las primeras 3 en el ámbito constitucional y la cuarta en el ámbito internacional. Obligaciones de respeto. Bueno, el Estado debe identificar claramente el límite que no debe pasar con el propósito de que no vulnere la dignidad de las personas. Y digamos que esos límites van a estar determinados por 2 cosas: el derecho y el derecho. Y como se presta confusión, pues hubo que identificar entre el derecho objetivo, es decir, la norma jurídica es el primer límite para el Estado, y el derecho subjetivo, es decir, la dignidad de las personas. La obligación de respeto tiene que ver con esa
línea que no debe pasar el Estado y que el parámetro para identificar cuándo la pasó es el derecho y la dignidad humana. La segunda obligación, la de garantía, por el contrario, son todas esas acciones positivas que el Estado tiene que tomar con el propósito de la eficacia de los derechos, de que pasen esos derechos de la Constitución a la realidad. Y estas obligaciones de garantía se dividen en tres: prevenir, investigar y sancionar. Las dos últimas, cuando ya sucedió la violación o el incumplimiento de la obligación. No discriminación. A propósito de las normas de Jus Cogens que hablaba Samir, ¿a qué se refiere esto? Bueno, la igualdad es uno de los principales retos que tenemos en general como humanidad. Y para alcanzar la igualdad, paradójicamente, necesitamos de un trato diferenciado. El tema es cuando ese trato diferenciado tiene propósitos de exclusión, a partir de cualquier diferencia, porque en ese momento se convierte en discriminación. Y la exclusión más grave es aquella que no se ve, aquella que ya se normalizó culturalmente. Y siempre les hago una pregunta para que nosotros visibilicemos eso, a las mujeres que están en este grupo. ¿Alguna vez, mujeres, ha sido determinante para decidir cómo se van a vestir cuando por la mañana están decidiendo cómo se van a vestir ese día? ¿Ha sido determinante para esa decisión el lugar por donde van a caminar? Todo el tiempo. Lo que quiere decir que ustedes no son libres ni siquiera para vestirse como quieren. Ese es un trato diferenciado con propósitos de exclusión que está siendo, que es culturalmente normalizado. Esa es la peor de las discriminaciones. ¿Qué hay que hacer? El Estado tiene la obligación de hacerla visible para que no pase y tomar las acciones positivas para que no suceda. El deber de adecuación tiene que ver con la necesidad de armonizar las disposiciones legales nacionales con la de los tratados internacionales, porque cuando se asumen estas obligaciones de manera voluntaria y soberana, al firmar y ratificar los tratados de derechos humanos, pues también parte de esas obligaciones tiene que ver con ese proceso de armonización normativa en la Constitución y las leyes con los tratados de derechos humanos. ¿Por qué es importante que nosotros identifiquemos las obligaciones generales? Porque regularmente cuando vamos a determinar una violación, nos vamos a los derechos de manera directa. Pero la Corte Interamericana lo que hace es determinar la responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos por vía de la violación de algún derecho de los que están reconocidos y protegidos en el marco jurídico interamericano. Por esa razón es que las sentencias siempre dicen, se determinó violado el artículo 8 y 25 con relación al 1.1. ¿Por qué? Porque en el 1.1 están las obligaciones, porque cualquier violación de derechos humanos implica invariablemente el incumplimiento de las obligaciones generales. Nadie puede ser determinado responsable de nada si no se le acredita primero que está incumpliendo con sus obligaciones. Y este es un concepto que surge desde el derecho civil. Una vez que ya tenemos identificadas las obligaciones generales, nos vamos a las obligaciones específicas. ¿Cuáles son estas? Pues ya los derechos, como los conocemos, todos los derechos, con nombre. Los tratados internacionales siempre tienen esa estructura. Comienzan con las obligaciones generales y siempre van a ser esas. 1.1 y 2 de la Convención Americana van a encontrar respeto, garantía, no discriminación, deber de adecuación. Si leen sus constituciones van a encontrar respeto, garantía, no discriminación. Siempre, con palabras distintas, pero ese es el punto de partida para cualquier análisis de derechos humanos. Y ustedes al final lo que van a hacer es
identificar si sus estados son responsables o no ante el incumplimiento de esas obligaciones. Tenemos dos escenarios entonces. Si el Estado cumple con sus obligaciones, pues todos somos felices. El punto es cuando se genera el incumplimiento, porque en cuanto surge el incumplimiento, ¿cómo vamos a determinar el incumplimiento? A través de demostrar que existió una violación a las obligaciones específicas, es decir, algún derecho en concreto. Ese es el camino siempre. El incumplimiento se determina cuando se puede acreditar que existió una violación. El incumplimiento de las obligaciones generales se determina cuando se puede acreditar que existió una violación a alguno de los derechos reconocidos y protegidos, tanto en la Constitución como en los tratados de los que el Estado sea parte. Una vez que esto se hace, de inmediato surge la responsabilidad, ya sea nacional, desde la perspectiva de la Constitución, o internacional, a través de los órganos supranacionales de protección de derechos humanos. La responsabilidad puede ser determinada por tres vías, que estas tienen que ver con los tipos de protección de derechos humanos. Puede existir una protección política, puede existir una protección cuasi jurisdiccional y la protección que se hace a través de los jueces, es decir, la jurisdiccional. Cada uno tiene sus mecanismos y sus instrumentos en particular para determinar esa responsabilidad a partir de la… ¿Cómo vamos a determinar el tipo de responsabilidad? Pues a partir de la naturaleza del órgano que esté supervisando. En el caso de la responsabilidad internacional determinada por un órgano jurisdiccional, se hace a través de la sentencia. Las sentencias de la Corte Interamericana lo que determinan es la responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones generales, acreditando la violación de algún derecho reconocido y protegido por el marco jurídico interamericano, y determina también en la sentencia cómo se va a reparar. Surge inmediatamente el deber de reparar, y ahí entramos en otro tema, porque esto de la reparación durante mucho tiempo se asoció con el principio de la restitutio in integrum, es decir, regresar las cosas al estado en el que se encontraban. Pero eso, cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, no es posible en todos los casos. Entonces, había que identificar lo que podía ir más allá del principio restitutio in integrum, entendido como cuantificar en dinero el daño generado, o era el entendimiento que en ese momento se tenía de la reparación, con la llamada reparación integral. Que me parece que es uno de los principales aportes de la Corte Interamericana a través de su jurisprudencia. Y nos dice que había que identificar dos cosas. Para poder reparar de manera integral hay que identificar dos aspectos: el tipo de víctima y el tipo de daño. Porque a partir de esto, la medida de reparación puede asumir una forma distinta. Y nos dice que existen tres tipos de víctimas: directas, indirectas y potenciales. La medida de reparación no tendrá el mismo efecto si va dirigida a la víctima directa o a la indirecta. Y hoy que en temas como de afectación a medio ambiente, por ejemplo, se ubican a las víctimas potenciales. Pero también había que identificar el tipo de daño. Y el daño puede ser material, es decir, ese que sí se puede cuantificar en dinero, pero también puede ser inmaterial. Y estos son los tipos de daño material o inmaterial que determina la Corte Interamericana. Una vez que ya identificamos el tipo de víctima y el tipo de daño, eso me permite tomar una medida de reparación adecuada en ese caso concreto. Y ahí es ¿dónde vamos a identificar las medidas de reparación? En las sentencias, en los resolutivos de las sentencias.
¿Cuáles son estas medidas de reparación a partir de este desarrollo integral de la Corte Interamericana? Indemnización, gastos y costas, restitución, garantías de no repetición, compensación. Esto también ha metido en dificultades a los estados parte. Si se fijan, la base del llamado diálogo tiene que ver con el particular entendimiento que ha tenido la Corte Interamericana del 1.1, el 2 y el 63.1, donde están las medidas de reparación. Porque en donde el punto en el que la Corte Interamericana ha puesto en aprietos a los estados es en sus medidas de reparación. Ahí es donde se genera ese diálogo o esa interacción. Todo esto que ustedes ven es la estructura básica de cualquier análisis que vayan a hacer en materia de derechos humanos. Si lo van a hacer desde el Estado, si lo van a hacer desde el litigio de la sociedad civil, si lo van a hacer desde la formación de una política pública, es decir, prevenir una violación, esta es la estructura que siempre tienen que seguir. Si van a construir una sentencia para determinar que existió una violación de derechos humanos, ¿qué es lo que tienen que acreditar? El incumplimiento de las obligaciones generales a partir de la violación de alguna de las específicas. Esta es la estructura básica de cualquier análisis de derechos humanos. El tercer elemento de mi exposición, la tercera parte de mi exposición. A partir de las cláusulas de apertura constitucional, a partir de que los órganos supranacionales de protección de derechos humanos empiezan a asumir un papel cada vez más importante derivado de las configuraciones constitucionales de nuestros estados latinoamericanos, empiezan a surgir en un primer momento una disposición de la recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos, como en el caso de Costa Rica, en el amparo que les referí de 1992. Hoy ya no vemos más sentencias así. Hemos visto que eso también sucedió con la Corte Constitucional de Colombia en unos años y poco a poco ha ido cerrando esa interacción. La Corte Suprema Mexicana de la misma forma, en algún punto se abrió a esa recepción nacional y después sistemáticamente ha ido cerrándose. Y coincido con lo que decía Samir hoy por la mañana. Diálogo no quiere decir citar sentencias de la Corte Interamericana en las de las altas cortes. Eso no es diálogo, sino ver cómo se integran particularmente la interpretación que se ha hecho de todo este marco normativo convencional a un caso concreto a nivel nacional, constitucional u ordinario, porque también me parece que nos hemos concentrado mucho en la justicia constitucional, con mucha razón, pero el punto en donde se puede cumplir con las obligaciones generales en un primer momento o restituir esa posible vulneración a la esfera de derechos constitucionales y convencionales es en la justicia ordinaria, porque es el primer contacto que tienen las personas en nuestros países. El punto es cómo podemos bajar al caso a caso todo este desarrollo. Para identificar estos escenarios de tensión, pongo como referencia 3 casos. Bueno, primero, aquí la base de entender esta tensión tiene que ver con la permanente vinculación que existe entre estos 3 elementos: derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Si alguno de estos es vulnerado o es afectado, invariablemente tiene implicaciones hacia los otros 2. Un Estado no democrático va a poner en dificultad la eficacia de los derechos. Estados latinoamericanos donde la corrupción también es un factor que infortunadamente está presente en muchos de nuestros países, pues incide con una debilidad del Estado de Derecho y por tanto también afecta hacia la democracia
y a la eficacia de los derechos. Cualquier análisis también debe tomar en consideración estos tres elementos. O sea, cualquier análisis de derechos humanos debe tomar en consideración su correlación con la democracia y el Estado de Derecho. Si no, sería incompleta. Vamos a mirar si en realidad existe este diálogo jurisprudencial en este momento, en la actualidad. 3 casos como ejemplo. La sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana 256 de 2014. A partir de estas sentencias de la Corte Interamericana que determinaban la responsabilidad internacional de este país por el tema de la apatridia, empezó a ser incómodo, en particular para ese Estado, como lo fue para Perú en su momento, como lo fue para México, y como lo fue para Argentina, y como lo ha sido para muchos estados, la Corte Interamericana. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Ustedes saben que los países tienen la potestad soberana de denunciar un tratado internacional. Es decir, así como en algún momento decidieron formar parte de él, también pueden decidir dejar de ser parte de él. El procedimiento es la denuncia del tratado. Pero es algo que no van a hacer los estados, a menos que seas Venezuela y que no te importe la comunidad internacional, ni el efecto económico frente a la comunidad internacional, ni el principio de progresividad, ni nada. Y por eso hoy tienen dificultades importantes. Digo, salvo ese caso, ¿qué fue lo que hizo el Tribunal Constitucional de República Dominicana? Determinó inconstitucional el acto de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y, por tanto, los órganos del Estado dominicano ya no tienen la obligación de cumplir con las sentencias. La Corte Interamericana sigue teniendo competencia y se puede pronunciar, pero a nivel interno, a partir de esta determinación de inconstitucionalidad del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, ya no están obligados. Segundo ejemplo de estos escenarios de tensión, el caso Fontevecchia contra Argentina, un caso de libertad de expresión en donde una de las medidas de reparación de la Corte Interamericana tenía que ver con dejar sin efecto una indemnización que obligaban a pagar al señor Fontevecchia y al señor de Amico al expresidente Menem, en razón de una nota que habían sacado por ahí. Esa indemnización que estos periodistas tenían que dar al expresidente Menem fue una de las medidas ordenada a través de una sentencia en el ámbito nacional. La Corte Interamericana dijo, deja sin efecto esa sentencia, Corte Suprema. Y la Corte Suprema Argentina, ¿qué le dijo? Pues no. Tú no puedes hacer eso, le dijo a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana ya antes había explicado lo que era la cosa juzgada internacional y la cosa interpretada. Pero esos estándares, digamos que en ese caso no fueron tomados en consideración. El tercer caso de tensión, México. En México, parte de las medidas de reparación de una serie de casos que se dieron en un lapso de 2 años, México fue determinado internacionalmente por la Corte Interamericana 8 ocasiones en un lapso de 2 años. Eso es muchísimo. Dentro de esas sentencias, las medidas de reparación estaban ordenadas o eran dirigidas algunas de manera específica al Poder Judicial mexicano, es decir, a la Corte Suprema. La forma en la que la Corte Suprema mexicana le dio respuesta o le dio cumplimiento a esas medidas de reparación fue a través de una figura que le llamaban ellos expediente varios. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de sus competencias, es decir, resolver o dar cumplimiento a eso no era ninguna de las garantías constitucionales que están reguladas en México. Y como no tenían competencia de ello, echaron mano de por ahí una facultad que tiene el presidente de la Corte Suprema para preguntarle al Pleno qué hacer cuando algo no está regulado, que ese era el caso. Y por eso se llama expediente varios.
no es una sentencia derivada de una garantía constitucional. En esos dos casos, Rosendo Cantú y Fernández Ortega, que son de características similares, reunieron el cumplimiento de esas sentencias. Derivado de eso, surgió este criterio que ustedes están viendo en la pantalla, que es una explicación de las obligaciones que tiene el Poder Judicial mexicano frente a una sentencia de la Corte Interamericana, y todo está bien. Esta es la evolución que la Corte Suprema Mexicana tuvo a partir de esta recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos. A pesar de que existe el reconocimiento del principio pro persona en el caso mexicano, es decir, el criterio para elegir la fuente normativa ante un caso de derechos humanos va a ser la protección más amplia al derecho y no necesariamente la jerarquía normativa. México interpretó esto con una excepción, que si la Constitución establece alguna restricción expresa a un derecho, entonces regresamos al criterio de jerarquía normativa y prevalece la Constitución y no puedes invocar ningún tratado internacional, en un caso concreto. Esto a partir de figuras específicas que regula la Constitución, y figuras, por supuesto, que atienden a estados no democráticos, como una que se llama arraigo, que puedes detener a una persona hasta por 90 días con el propósito solo de investigarlo. O con una figura, la prisión preventiva oficiosa está constitucionalizada en México. Sabemos que el estándar internacional es que eso sea excepcional. En México está constitucionalizada ante varios supuestos que establece la Constitución y por tanto no es necesario justificar nada. Te fundamentas en ese artículo de la Constitución y una persona puede ser privada de la libertad de manera preventiva. Esas restricciones excesivas a los derechos están protegidas, digamos, por la Constitución. Y miren, lo interesante de este criterio que ustedes están viendo viene en el último renglón, donde dice, en el entendido de que si alguno de los deberes del Estado, deberes del fallo, implica desconocer una restricción constitucional, esta deberá prevalecer en términos de la jurisprudencia tal. Es decir, le está mandando un mensaje a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si en algún momento tú te pronuncias sobre alguna de estas figuras, que por supuesto restringen de manera excesiva los derechos y pueden hacer que incumpla con sus obligaciones, lo que te voy a responder es que prevalece mi Constitución. ¿Qué hacemos ante eso? Esos son escenarios de tensión y planteé 3 casos, pero esa es una constante en nuestros estados. Podemos nosotros identificar con mi amigo Fabián Salvioli, con nuestro amigo Fabián Salvioli, una vez platicando, íbamos en Ginebra caminando y platicando sobre estos casos, y pues nos da para hacer un libro. Y se ha quedado allí en proyecto, pero creo que cada vez tenemos más casos para poder documentar ese libro. El tema es cómo podemos armonizar esto. Ese es el punto. Porque podríamos desencantarnos de esta realidad adversa que se da en la mayoría de nuestros países, y uno lo puede ver ante manifestaciones como estos 5 estados que muy recientemente refieren que hay que reestructurar un poco las facultades de los órganos del sistema interamericano, esos embates que han estado presentes siempre. ¿Cómo hacemos para armonizarlo a nivel nacional? Bueno, y esta es la última parte de mi exposición. ¿Cómo podemos proponer? A mí me parece que la mejor contribución a un debate es invitar a repensar el objeto de la discusión. Y siempre proponer. Ante los escenarios adversos tenemos que proponer. Hay que tomar como referencia a muchas de las instituciones que nosotros utilizamos de manera cotidiana. Y también es cierto que resulta más fácil ir asociando todos los elementos que me pueden servir para llegar a, en este caso, a esa armonización de esos escenarios de tensión.
Yo les propongo que tengamos tres cosas claras. Primero, el marco normativo convencional del que el Estado es parte. Segundo, ¿quién es el órgano encargado o legitimado de interpretar ese marco normativo? Porque a nivel de operación del derecho siempre tenemos que fundamentar, pero también tenemos que identificar la interpretación que ha hecho el órgano legitimado sobre esa norma, a partir de las dificultades técnicas que tiene la norma jurídica, que pueden ser dos: las antinomias o las lagunas. ¿Quién es el intérprete a nivel nacional? El punto de partida es la Constitución, siempre. ¿Y quién se encarga de interpretar a la Constitución? El juez constitucional, dependiendo del sistema de control constitucional que tengamos en nuestros países. El tercer elemento, ¿qué tenemos que ubicar? Los mecanismos de interpretación o de creación de jurisprudencia que ese órgano tiene con relación al marco normativo. Porque tenemos que saber, primero, cuál es ese marco normativo del que el Estado es parte. Segundo, quiénes son los órganos que se encargan de interpretar ese marco normativo. Tercero, cuáles son los mecanismos de creación de jurisprudencia. Porque a partir de ello es como podemos tomar como referencia en esta construcción argumentativa en el ámbito de la justicia constitucional o incluso en la justicia ordinaria. Bajo esa lógica, pues ya entendemos que existen dos sistemas supranacionales de protección de derechos humanos: el universal y los regionales. El que nos interesa es el interamericano. El sistema de tratados de la ONU, ya Samir les explicó esto. Todos los tratados internacionales crean un órgano que se encarga de supervisar el cumplimiento de las obligaciones, tanto generales como específicas, que asumen los estados cuando los firman y los ratifican. Esos órganos se llaman comités. Asocien eso. Un comité es un órgano de tratado, siempre. Y los tratados son constitución en nuestros países. Y la interpretación que hacen los comités también es una interpretación que podemos nosotros llamar a ese nivel constitucional. La primera pregunta que tendría yo que hacer, que ya saben la respuesta porque se las dijo Samir: ¿cuántos tratados de derechos humanos conforman el sistema universal? ¿Cuántos? 9. En muchas ocasiones, esa pregunta la hago cuando me invitan aquí, y nos han llegado a decir 500, 1200. Son 9. Los tratados son especializados, no son tantos. Y el punto de partida para el análisis de esto, pues son dos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Porque en esos dos tratados están prácticamente todos los derechos. Una vez que sabemos que son esos 9 tratados, vamos a ver, bueno, llegamos a le damos contenido a la primera columna que les propuse: marco normativo convencional del que el Estado es parte. En el sistema universal son 9. Ya ustedes tendrán que identificar cuáles han firmado y ratificado sus países, porque no de todos los tratados se es parte. Tienen rango constitucional solo aquellos que hayan firmado y ratificado. Ahora, ¿quién es el órgano legitimado para interpretar ese tratado? Me concentro, no que sea el único o los únicos, pero me concentro solo en esta parte de los tratados. Los comités. Los comités son los órganos legitimados para interpretar sus tratados. Todos los comités se llaman de la misma manera que su tratado, a excepción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se llama Comité de Derechos Humanos. Ahora vamos con el tercer elemento de la estructura que les propuse, que es los mecanismos de creación de jurisprudencia del comité sobre su tratado. Y allí están los informes periódicos que tienen que presentar todos los estados parte del tratado al comité, y la respuesta del comité se llama observación final. También Samir refirió que
se puede acudir al comité, que las personas podemos acudir al comité o a los comités cuando su protocolo facultativo se los posibilite, para presentar una denuncia. Cuando consideremos que el Estado vulneró alguno de los derechos que están reconocidos y protegidos en ese tratado y no pudo repararlo en las instancias nacionales. El tercer elemento son las observaciones generales, a las cuales ya se refirió Samir. Es la interpretación que el comité hace en abstracto de los derechos que están reconocidos y protegidos en su tratado. ¿Por qué razón es importante que nosotros identifiquemos eso? Allí es algo que ha surgido en este tiempo en donde tenemos que interpretar y aplicar el derecho no solo a partir de reglas, sino también a partir de principios. Miren, también suelo poner un ejemplo. Este cambiador del slide de mi presentación es muy útil y yo hoy tomo un avión a Santa Cruz de la Sierra porque mañana doy una conferencia en un congreso en Bolivia. Y esto me va a servir. Entonces, pues así como sin darme cuenta, me lo guardo. Mañana me va a servir. ¿Cómo se llama esa conducta? ¿Penalista? ¿Cómo se llama esa conducta que ustedes vieron? ¿Qué nombre le ponemos? Es un hurto. ¿Por qué? Yo preguntaría eso. Ustedes me están acusando de hurté. ¿Se acuerdan? O una interpretación amplia de las facultades. Claro. Claro. ¿Y dónde está ese elemento? ¿Se acuerdan cómo comenzaban los conceptos de derecho? Conjunto de normas jurídicas. El saber derecho era lo mismo que conocer normas jurídicas, porque en las normas jurídicas encontrábamos la solución a los problemas concretos que había que resolver. Para resolver esto, que ustedes vieron, e identificar si se llama hurto o no, lo único que teníamos que hacer es acudir a la norma jurídica que regula el hurto y ver cuáles eran sus elementos, que es muy similar en todos los países. Para que se llame hurto, porque si no, no se llama hurto, sino de otra manera, es el apoderamiento de cosa ajena, mueble, sin consentimiento y con ánimo de dominio, sin fuerza, sin violencia. Miren, ¿qué es lo que había que hacer? Pues nada más darle contenido a eso. Es una cosa mueble, es ajena, me apoderé de ella. ¿Sin consentimiento le pedí permiso a Jorge o a alguien del instituto? No, no lo hice con fuerza, tenía ánimo de dominio. Y me lo habían prestado. Entonces, miren, el punto es precisamente ese. ¿Cuál es mi defensa? ¿En dónde está mi defensa? En el ánimo de dominio. Si yo puedo acreditar que no lo tenía, y si se fijan, es el único elemento en el que puedo hacerlo. Ustedes tienen que me están acusando injustamente, tienen que demostrarlo más allá de toda duda razonable. Y que eso es evidente y que tenía la obligación de devolverlo, creo que todo se acredita. Yo lo que, y mi función ¿cuál es? Meter la duda, y ahí está. Pero si se fijan, tenemos elementos objetivos para determinar si la conducta que ustedes vieron que cometí se llama hurto o no. Supongamos que sí. Y yo lo que voy a argumentar es que también hubo una violación a las garantías judiciales una vez que pasemos a ese ámbito. Es decir, involucro a los derechos humanos. Y las garantías judiciales están reconocidas, entre otros, en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es constitución en nuestros estados.
Y si yo no sabía qué era el hurto, lo único que necesité es identificar en dónde se regula y ya sé qué es el hurto. Y para eso la verdad es que no necesito ir a la universidad. Ahora, yo estoy argumentando una violación a las garantías judiciales o también llamado debido proceso. Me voy al artículo 8 de la Convención Americana. ¿Y qué es lo que dice ese artículo 8? Todas las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías en un plazo razonable por un juez independiente, competente, imparcial. Y ahí me quedo. El primer párrafo del artículo 8. Y ahí surgen muchas preguntas. La garantía de audiencia es la primera que está ahí, el primer elemento. Pero eso, ¿cómo lo materializo? El segundo elemento es con las debidas garantías. A ver qué pregunta le surge de eso. ¿Cuáles son las debidas garantías? Sí. Claro, y tendríamos que acudir ya a la regulación específica de nuestros estados. El tercer elemento, en un plazo razonable. ¿Quién determina la razonabilidad del plazo? ¿Cuánto es? Es decir, estamos ante elementos que son subjetivos, indeterminados. El derecho, nos enseñaron, que se operaba a partir de conocer normas jurídicas, porque ahí estaban todas las respuestas a los problemas concretos que había que resolver. El intérprete solamente tenía que acudir a esa norma, el operador solo tenía que acudir a esa norma, identificarla y acudir a ella. En el caso de los derechos, son normas abiertas, indeterminadas, y en algunos casos incluso subjetivas, y por tanto el operador tiene la obligación de darle contenido a esa norma. Es decir, pasamos de las normas jurídicas con carácter de regla a las normas jurídicas con carácter de principio. Y lo primero que tenemos que identificar para saber si se respetaron y garantizaron es si se cumplió con la obligación. ¿Se fijan cómo regresamos siempre a eso? ¿Y cuáles son los elementos del derecho? Pero como nada más me dice plazo razonable, yo no sé cuáles son los elementos. Sí lo sé del hurto, pero no del plazo razonable. ¿A qué tengo que acudir? A la interpretación que hace el órgano legitimado para realizar esa función. Por eso es que cuando Samir decía, esto es jurisprudencia entendida como la interpretación que hace el órgano legitimado sobre el marco jurídico que le dio competencia, pues entonces allí, ya no lo encontraba, ahora sí, en serio, es donde vamos a las observaciones generales. Les pongo un ejemplo concreto para que identifiquen la utilidad de las obligaciones generales. Uno de los derechos mayormente invocados, el interés superior de la infancia, para hablar con lenguaje inclusivo. ¿Qué es el interés superior de la infancia? Son de esos derechos difíciles de dar contenido. Podemos entender cualquiera de nosotras algo sobre el concepto, pero habría que ver a qué acudimos, a la norma que regula eso, así como lo hicimos con el hurto para identificarlo. El 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño nos dice que es el interés superior. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, órganos legislativos, una consideración primordial es el interés superior del niño. O sea, ¿quién sabe qué es el interés superior? La observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño nos da luz sobre este tema. En esa observación general, primero nos explica que el interés superior tiene 3 dimensiones. Es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento. Y nos explica después esas 3 dimensiones. Ahí están. Un derecho, un principio y una norma de procedimiento.
Y luego hace un análisis jurídico. ¿Se acuerdan cómo comenzaba ese 3.1? En todas las medidas concernientes. Bueno, ahí nos explica qué debemos entender por en todas las medidas. Luego en concernientes a. Luego en los niños. Y así se va elemento por elemento de ese primer párrafo. Si no sabíamos qué era el interés superior de la infancia, leyendo la observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño, tienen todos los elementos para objetivizar algo que era subjetivo. Que eso es lo que hizo el profesor Alexi con su fórmula del peso. ¿Qué es lo que hace? Le pone un número a la afectación del derecho, es decir, algo que es subjetivo, lo objetiviza, que mañana lo veré en Bolivia. El cuestionamiento que se le hace al profesor Alexi, ¿y qué pasa cuando empatan? Y la respuesta de él era, pues siempre gana la dignidad. Pues ya nos regresamos al principio. Claro, al final, sí. Vámonos al sistema interamericano. Rapidísimo. Marco jurídico interamericano. Son 10 tratados. Ahí están. El más reciente es de derechos de los adultos mayores. Ya ustedes identifiquen cuáles han firmado y ratificado sus estados, pero son esos 10. Luego, la Corte Interamericana. Sus competencias son 2, seguramente ya se las dijeron, pero para propósito de identificar lo que les estoy diciendo, primero, marco normativo convencional en el sistema interamericano son 10 tratados. Órganos legitimados para interpretar ese marco normativo son 2, la Comisión y la Corte. Mecanismos de interpretación o de creación de jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues eso va a estar determinado por sus competencias, que tiene 2, contenciosa y consultiva. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos para utilizar las sentencias de la Corte Interamericana? Que en sus rubros solamente se hace referencia a la o las víctimas y el estado parte material. Ahí tenemos el caso de Arnheim y otros contra Costa Rica, excepciones preliminares, Fondo Reparaciones y Costas, sentencia el 25 de abril de 2018, serie C, número 354. Estos son los tipos de resoluciones que emite la Corte Interamericana a partir de su competencia contenciosa. Sentencias de excepciones preliminares, de Fondo de Reparaciones y Costas, de interpretación de sentencia, de supervisión de cumplimiento de sentencia y resolución de medidas provisionales. Lo que quiere decir que aunque ustedes identifican en las sentencias, en esta etapa reciente de la Corte Interamericana que dice excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, en realidad son 3 tipos de resoluciones que están integrando en un solo documento, a partir de las competencias que tiene la Corte. Si se van a las primeras sentencias, en Velázquez Rodríguez, que se dio referencia hoy en la mañana, primero se dictó la sentencia de excepciones preliminares, luego la de fondo y luego la de reparaciones y costas, así pasaban meses para dictar los tipos de resoluciones. Ahora, las series. Esas son las series de los tipos de resoluciones de la Corte Interamericana. Resoluciones y sentencias, serie C, las opiniones consultivas siempre van a encontrar que son serie A y las medidas provisionales, serie E, que también ese es parte del rubro de las resoluciones de la Corte Interamericana y que muchas veces no sabemos a qué se refiere la serie, ahí está, ya lo saben. Luego, opiniones consultivas, decisión de opinión consultiva. Ahora, este es un documento que publicó este instituto y que hizo también un querido amigo, Víctor Rodríguez Recia, sobre la estructura de las sentencias de la Corte Interamericana. Como a veces, si yo les preguntara, ¿qué derechos determinó violados la Corte Interamericana en el caso en el que quieran de sus países? A veces no lo tenemos claro, no sabemos exactamente qué derechos determinó violados la Corte. Y si en las sentencias vinculadas con nuestros países no lo sabemos, pues mucho menos en las otras. Una manera de hacerlo es conocer la estructura de las sentencias de la Corte Interamericana e irse a la introducción a la causa y objeto de la controversia. Porque a partir de allí, en ese apartado que está en la primera, segunda página de la sentencia, la Corte explica los artículos y derechos que analizó de fondo en ese caso.
Ustedes ya pueden identificar si les va a ser de utilidad. Una propuesta de estudio, introducción a la causa y objeto de la controversia y luego irse hasta los resolutivos. ¿Por qué en los resolutivos? Porque ahí están las medidas de reparación. Conociendo cuáles son los derechos y las medidas de reparación pueden darse una idea de cuál fue la ratio decidendi, toda esa construcción argumentativa de la Corte Interamericana. Luego se van a los hechos probados. ¿Por qué? Porque es importante que siempre exista una concordancia fáctica entre el hecho en el que ustedes van a utilizar el caso con ese que utilizó la Corte Interamericana. No tiene que ser exactamente igual, pero es importante que exista esa concordancia fáctica. Luego, hacer una lectura cuidadosa de los derechos violados, porque ahí es donde van a encontrar los estándares, ahí es donde van a encontrar esa interpretación que hace, en ese caso de los artículos que analizó la Corte en esa sentencia, los que les va a ayudar a darle contenido a esos derechos. Ahora bien, volvamos al artículo 8 de las garantías judiciales, que ya les referí. Y dentro de eso, me parece que el elemento más objetivo es el del plazo razonable, ¿no? La Corte Interamericana, en este caso en el Caguas Fernández contra Honduras, una sentencia del 2009, nos refiere cómo determinar la razonabilidad del plazo. Y en ese párrafo nos dice que tenemos que tomar en cuenta 4 elementos. El primero de ellos es la complejidad del asunto, porque no todos los asuntos son iguales. El segundo, la actividad procesal del interesado, porque hay partes que deliberadamente retrasan el procedimiento. El tercer elemento, la conducta de las autoridades judiciales, porque también hay autoridades judiciales que deliberadamente retrasan el procedimiento. Y el cuarto elemento, la afectación generada a la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Y si se fijan en el párrafo inmediato, lo que hace la Corte Interamericana es darle contenido al primer elemento, la complejidad del asunto. ¿De qué se trata? De que si a partir de los hechos concretos del caso no se le puede dar contenido a esos 4 elementos, no se puede acreditar esos 4 elementos, entonces existe un incumplimiento o una violación a las garantías judiciales, específicamente al plazo razonable. Es decir, elementos, algo que era subjetivo, aquí la Corte ya nos ofreció lo que yo tengo que utilizar para hacerlo objetivo. A partir de esto puedo hacer una construcción argumentativa lo suficientemente sólida, basada en el derecho internacional de los derechos humanos, utilizada en un caso concreto a nivel nacional. Ahora, ¿cómo checar? En las notas al pie, cuando se haga referencia a ese criterio, al menos en 2 ocasiones, el leading case o la primera vez que se utilizó ese criterio y el anterior al que se está utilizando. Por eso ahí se hace referencia a eso. ¿Eso qué quiere decir? Que es un criterio que de manera reiterada ha utilizado la Corte Interamericana. Y eso quiere decir que también cambian los criterios, por eso es importante siempre analizarlos del más reciente hacia atrás. Sí. Sí, esas herramientas, perdón. Esas herramientas de sistematización son muy útiles. En México también existe una, el bjdh.org.mx, que desarrolló la Suprema Corte Mexicana con la Corte Interamericana. ¿Cuál es el riesgo de esos? Que en ocasiones les busca, o les arroja resultados porque busca de manera literal los términos. Y yo siempre pongo el ejemplo, pongo equidad de género y me saca sentencias sobre equidad en las costas. O sea, nada más, la sistematización es bien importante porque la Corte Interamericana no lo tiene, porque no tiene recursos. Pero qué bueno, yo creo que todos esos esfuerzos a nivel nacional habría que compartirlos para empezar también a utilizarlos.
Sí. Sí. Perdón, Rogelio, para hacer una precisión a lo que dice Francini, es una metodología que utiliza digestos, pero focalizados en 4 artículos de la Convención Americana, el 1, el 2, el 8 y el 25. Entonces está no obsesionado el tema, pero sí está focalizado en temas de acceso a la justicia en concordancia con las obligaciones contenidas en el 1 y 2 de la Convención Americana. Pero sí, ciertamente ahí, y si bien es cierto, es un esfuerzo interesante, corremos el riesgo de que los sistemas muy automatizados también tiendan a generar esas dispersiones. Por supuesto, son instrumentos muy útiles, pero también nos sirve para supervisar, a partir de que nosotros ya conocemos cuál es la estructura y de dónde, cuáles son el marco jurídico, el órgano legitimado y los mecanismos de interpretación. Entonces eso nos ayuda para facilitar, pero no basarnos totalmente en herramientas como esas. Ahora, para concluir finalmente, ¿cómo proponemos que esto se pueda armonizar ya en la realidad? Esto es algo que también, a propósito de Samir, conversé muchas veces con él. Este es un método que yo les propongo y que por supuesto ustedes verán la viabilidad que tuviera en sus países. Como paso número 1, identificar los derechos humanos involucrados en una decisión concreta. Eso no es algo que regularmente hagamos. Cuando vamos a analizar desde lo jurídico un problema, lo primero que se hace es identificar el marco normativo aplicable a ese caso. Pero podemos ahora también, además de eso, identificar los derechos humanos que están involucrados en una decisión concreta de la naturaleza que sea. Paso número 2, delimitar el problema jurídico que deben de resolver. Eso es algo que sí se hace, ¿no? Se identifica cuál es el problema jurídico. El paso número 3, una vez que identificaron los derechos humanos involucrados, es decir, las obligaciones específicas ya con nombre, me voy a las normas donde están regulados esos derechos que yo ya ubiqué. ¿En dónde las voy a buscar? En la Constitución y en los tratados. Ahí estoy poniendo como ejemplo la Convención Americana y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y al mismo tiempo también me voy a ir a la interpretación de esos artículos que yo ya ubiqué, en donde se regulan, se reconocen y protegen esos derechos. Es decir, en la jurisprudencia de la Alta Corte, en las resoluciones de la Corte Interamericana, que ustedes ya conocen los tipos de resoluciones, y en las observaciones generales de los comités. Paso número 4. Reviso la adecuación normativa de la ley, es decir, porque regularmente cuando nosotros vamos a resolver un problema jurídico concreto en nuestros estados, está involucrada una norma de carácter legal. Identifiquen primero la adecuación de esa ley o esa norma de carácter legal con la Constitución, porque todo este análisis parte siempre de la presunción de constitucionalidad. Paso número 5, ya que identifique eso, voy a ubicar la solución de ese caso concreto desde la perspectiva de la Constitución, es decir, cómo lo ha resuelto la Corte Suprema, cómo las normas constitucionales me permiten resolver ese caso. Paso número 6, identificar la solución del caso, ya que lo hice desde lo constitucional, me olvido de ello, y ahora identifico la solución de ese problema jurídico concreto desde el sistema interamericano. Y para eso, ¿a qué me voy? A los distintos tipos de resoluciones, a los estándares de la Corte, o lo que la Comisión también ha referido sobre ese derecho que yo ya ubiqué. Entonces mi análisis se concentra solo en identificar la solución desde el sistema interamericano. Paso número 6, hago lo mismo, pero con las observaciones generales de los comités, o del comité que corresponda, en el derecho involucrado en ese caso. Paso número 8, ¿qué fue lo que hice con eso? Hice un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad en los dos sistemas. ¿Y qué hago con eso? Los cruzo, los complemento, porque hay cosas que puede advertir nuestras altas cortes que quizá la Corte Interamericana no vio o que quizá los comités tampoco. El propósito es que complementemos, fortalezcamos, tengamos la información suficiente que me permita hacer una construcción argumentativa
técnica de derechos humanos a partir de esos dos controles. Paso número 9. Una vez que yo ya tengo todos los elementos, ¿qué es lo que hago? Ubico la norma constitucional que protege ese derecho. ¿Por qué razón? Porque al final todos los derechos reconocidos y protegidos en los tratados internacionales también están en la Constitución. Una vez que tengo eso, ubico la norma constitucional que protege el derecho para que, una vez habiendo hecho una construcción argumentativa técnica y sólida de derecho internacional de los derechos humanos, la utilizo para fortalecer una norma constitucional, porque la regla de conflicto que nuestros estados, nuestras altas cortes nos han establecido, es que cuando en un caso concreto le damos prevalencia a los tratados internacionales, se retorna a los criterios de jerarquía normativa y se empieza a hablar de la supremacía constitucional en un entendimiento anacrónico, en mi opinión. ¿Cómo me salgo de la regla de conflicto? Pues si la regla de conflicto es, si me invocas una norma constitucional o legal con un tratado internacional, prevalece la constitucional, pues entonces me salgo de esa regla y invoco una norma constitucional o legal con otra constitucional. Y estoy utilizando la fuerza normativa de la Constitución para resolver un problema jurídico concreto, y detrás está el derecho internacional de los derechos humanos, aunque ni siquiera lo haya referido. Y nadie, ninguna autoridad, nadie de ustedes puede decirle que no a la Constitución. Y esa es una forma en la que la justicia constitucional o la justicia ordinaria puede apropiarse del derecho internacional de los derechos humanos con el propósito de que los derechos en la Constitución sean eficaces. Estos espacios sirven precisamente para cuestionarnos, para proponer y para encontrar alternativas que nos permitan abonar a cambiar todas las inercias adversas que, de distinta forma, pero que encontramos en nuestros estados. Todas las que estamos aquí coincidimos en que lo que pretendemos es la eficacia de los derechos. Espero que con estas reflexiones pude yo haber contribuido a ese propósito. Les agradezco al Instituto Interamericano, a mi amigo Jorge, la posibilidad y la oportunidad de haber estado aquí nuevamente, y a ustedes la oportunidad de haber pensado en conjunto este día. Gracias. Mil gracias, querido Rogelio, por tu exposición amplia, que además abre el camino para las cuestiones de convencionalidad que vamos a tener más adelante, y que además abre una hoja de ruta sobre las principales causas y mayores dilemas que estamos enfrentando en América Latina, y pasa precisamente por la interpretación amplia de una jurisprudencia en sentido amplio, como son las opiniones consultivas también, y como ya lo dijimos con Samir Fajardo, de las recomendaciones de los comités. Sigo viendo aquí algo tangible, sigue acá, entonces eso es muy muy bueno. Francini, que estaba preocupada por la determinación del tipo, ahí está ya. Tenemos unos 10 minutos para tener alguna interacción, por favor. Mario, ¿quién más tengo con mano levantada que pueda plantear? Francini también, muy bien. Sí, no, nadie más. Nadie se anima. Sí, adelante, Mario. Buenas tardes. Excelente exposición, don Rogelio. Quería hacerle una consulta en relación con lo que es un poco ya el tema de la politización de los derechos humanos, la relativización de los derechos humanos en el orden interno, y precisamente el fortalecimiento de estados más autocráticos. Un ejemplo de ello puede ser el tema de los gobiernos populistas en Europa, tanto de derecha como de izquierda, y tendencias que también se manifiestan en ese sentido en América Latina, en algunos países. Usted ya citó uno. Me preocupa entonces un poco la visión también tripartita que usted hacía mención sobre derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. ¿Cómo entonces
precisamente esas ideologías políticas que no son necesariamente consecuentes con la democracia pueden influenciar también esa relativización de los derechos humanos, y cómo también combatir el tema de que hay órganos internos encargados de esa interpretación o del valor constitucional. Precisamente lo que hacen es legitimar o más bien propiciar esa relativización de los derechos humanos. Le pongo un ejemplo. Acá en Costa Rica, al inicio de lo que era la Sala Constitucional, un recurso de habeas corpus era prácticamente una verdadera amenaza para un juez, porque precisamente podía conllevar la libertad de la persona y una sanción eventualmente para ese juez. Ahora un recurso de habeas corpus a un juez en materia penal prácticamente es una cosa sin importancia, porque puede ser que se declare el recurso de habeas corpus con lugar y la persona sigue privada de libertad. Ya no tiene la eficacia misma que tenía antes. Y es decir, yo he visto un fenómeno precisamente en ese sentido, esa relativización de los derechos humanos. Los derechos se vuelven relativos, se interpretan dentro de un marco pseudo-democrático, pero al final de cuentas su interpretación, repito, es relativa. Y eso va también de la mano con visiones populistas, con visiones represivas, gobiernos de mano dura, políticas altamente represivas, donde llevan consecuencias nefastas, como este país, un alto hacinamiento carcelario, donde nos ponen evidencia de que estamos bajo responsabilidad internacional. Y creo que eso es claramente debemos ponerlo en entredicho, y no solo Costa Rica, sino América Latina en general. Los problemas del hacinamiento carcelario y la violación de los derechos humanos en las prisiones es una evidencia de ello. Entonces, ¿cómo lograr esa? Porque entramos en un tema de tensiones también, precisamente como usted lo dice, la tensión entre los derechos humanos y la tensión también, no solo en la interpretación que hacen los órganos internos, sino en las políticas propias de los gobiernos en relación con sus países. Entonces yo creo que la tensión es doblemente complicada desde el punto de vista jurídico y político, y cómo entonces verla desde la óptica de los derechos humanos, precisamente para que estos sean los que primen por encima precisamente de interpretaciones que lo relativizan o de visiones propiamente políticas contrarias a la democracia. Muy buenos días. Don Rogelio, en realidad, más que una pregunta, además de felicitarlo por su presentación, lo que quería decirles es que posteriormente yo me estaré comunicando, porque al menos mi creencia es que de esa forma, como nosotros en Costa Rica, como usted lo sabe, tenemos un sistema centrado supuestamente del control de convencionalidad. Eso, y la Sala Constitucional, aunque aquí hayan letrados, perdón, pero es muy celosa de eso, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que nos queda a nosotros es el conforme a, ¿verdad? Aplicar todos los sistemas y derechos internacionales, porque en el momento que tenemos una duda hay que presentar la consulta a la sala. Ese procedimiento que usted acaba de dar me parece exquisito para cuando los jueces estamos empezando, y las partes en general, dárselo como un sistema, porque es perfecto para el conforme a. Y de ahí ya si sienten un choque más grande, pues ni modo, tendremos que buscar el sistema de la consulta a la Sala Constitucional. Pero el conforme a sería para una persona que estamos formando y que va a ser después el juez que va a juzgar, o la persona que va a juzgar, o que la persona que va a litigar. Ese sistema es perfecto, porque lo lleva con todo y todo a buscar en la Constitución la conciliación, y a partir de ahí para nosotros estaría perfecto para el conforme a, que nos obligan de que nosotros debemos entonces resolver conforme a los convenios internacionales. En algún momento, si usted ve en su correo, Francini, es que voy a andar detrás de eso para poderlo dar en la Escuela de Formación de Jueces, y cuando tenga la oportunidad a las partes también. Se lo felicito. No le pongas spam. Ana, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Analía, soy de Argentina y mi pregunta puntualmente se dirigía a este procedimiento que usted refirió en cuanto a la armonización. ¿De qué manera resultaría aplicable a un caso como Fontevecchia? ¿Y cuál sería la relevancia que tiene para la Corte que se deje sin efecto una decisión de un máximo tribunal de la Nación? Estaba primero el compañero y cierro contigo. Sí, buenos días. Primero agradecer la exposición. Quería preguntarles, digamos, más como una inquietud académica, aunque también de gestión pública, si hay como alguna reflexión o se ha hecho alguna reflexión en torno a el avance a nivel, digamos, constitucional y derechos humanos, el avance en los países del derecho individual versus el derecho colectivo. Lo digo porque nuestro Tribunal Constitucional ha tenido, digamos, una progresividad en ciertos derechos individuales, pero ha sido incluso hasta regresivo en algunos derechos colectivos como la negociación colectiva o las jubilaciones, y sí me parecería interesante ver ese procedimiento. Gracias, buenos días, soy Jamie. Yo más que encantada con su exposición, iría un poco más allá de Francini. Yo creo que usted lo que nos deja como academia es un reto con los nuevos abogados y abogadas que se están formando a nivel de América Latina. Nosotros tenemos que comenzar a romper esa estructura bancaria, donde le enseñamos a los muchachos que el derecho sustantivo y el derecho objetivo no tiene que salir del marco nacional, sino que tenemos que romperlo y desde las aulas enseñarles a que tienen que ir amarrando tanto el derecho nacional con el derecho regional, el internacional y con el de otras aulas como el derecho europeo, el africano, en lo que se pudiera adaptar a las necesidades de cada uno de nuestros países. Así que agradecerle, y pues yo también le voy a estar escribiendo porque me gusta su metodología para implementarla con mis estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Jamie. Y no estoy diciendo que hay que ponerla en spam. Jorge, no me vayan a poner en spam. No, yo no dije eso. La advertencia fue que no los pongan en spam. Exactamente. Ya vemos la justicia cómo interpreta las cosas, ¿no? Pero bueno. Adelante. Listo. Bueno, gracias por sus preguntas. Mario, estamos ante un proceso innegable de politización de los derechos, y esto particularmente podemos advertir cómo existe un desequilibrio entre el contenido del texto constitucional y la realidad. Y eso lo que genera es el escepticismo constitucional, que me parece que son temas que también tenemos que empezar a estudiar y analizar. ¿Cuáles son las expectativas que tienen las personas, más allá de los que nos dedicamos a operar el derecho? Las expectativas sobre el derecho, partiendo que el derecho debe ser entendido como un sistema de reglas igualitarias. Es lo que nos dicen las teorías de la justicia. Ante cualquier desequilibrio que existe en las partes que entran en conflicto, lo que hace el derecho es equilibrar. El interés superior de la infancia, por ejemplo, ese es un principio que lo que busca es no suplir al niño o niña, sino equilibrar la situación de desventaja que naturalmente tiene. El derecho tiene esa función. Y una vez que ya están equilibrados, ahora sí resuelvo a partir de ese tipo de reglas. Pero ¿qué tiene que ver con ese desequilibrio? El poder. Y el poder tiene tres fuentes. El poder puede ser político, económico o ideológico. El derecho opera a tu favor en Latinoamérica a partir de la cantidad de poder que tengas, cualquiera de esas tres fuentes. Entonces el derecho deja de ser un sistema de reglas igualitarias y no cumple con sus propósitos de justicia. Pero si te fijas, son factores extrajurídicos que podemos atacar desde diferentes formas. Primero, las ideologías, que tú me hacías referencia. Es también muy triste ver cómo en nuestros países latinoamericanos las ideologías políticas no existen.
y que nos estamos yendo. Las decisiones públicas se toman principalmente con base en criterios pragmáticos, lo que en ese momento resulte conveniente en lo político a la persona o al grupo que pertenece. O sea, las ideologías políticas ya dejaron de estar presentes en las decisiones que se toman en Latinoamérica, en la mayoría de los países. También otro tema, el discurso de derechos humanos está presente todo el tiempo. ¿Cómo tenemos que contribuir? O sea, no hay un acto público o una autoridad que no haga referencia a los derechos humanos. Se está banalizando a los derechos humanos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si lo llevan al lenguaje no jurídico, ustedes operadores, regrésenlo a lo técnico. Estos ejercicios sirven para eso, para volver al análisis técnico que necesitan, técnico multidisciplinario e interdisciplinario que necesitan los derechos humanos. Regrésenlo allí. Francini, Costa Rica es un caso de estudio porque ustedes tienen un sistema de control constitucional, dicen, hiperconcentrado. Y eso ha tenido sus efectos. A mí, hablando de todo esto, a mí me sorprendió, yo tengo varios amigos magistrados del tribunal, de la Corte Suprema, me ha sorprendido, por ejemplo, ver crucifijos en las oficinas. Porque este es un estado confesional. O sea, todo tiene que ver desde la Constitución, desde las ideologías. Entonces, esos son temas, son temas que también están allí, ¿no? Y luego, este es un tema de competencia. Otra cosa que yo he podido advertir, alguna vez me invitaron a dar clase a Colombia, y yo dudé en aceptar porque era dirigida a jueces ordinarios, porque Colombia es un referente en el entendimiento de esta interacción. Entonces yo tenía duda de que tuvieran una experiencia práctica que yo no tengo, pero finalmente acepté porque además mi amigo Víctor Rodríguez no le puedo decir que no. Me puse a estudiar duro. Y luego, llegando ahí me di cuenta que lo que hace la Corte Constitucional no baja. Los jueces ordinarios, no es una práctica. Y ahí me parece que esto que yo propongo tiene que ver con empezar a interactuar, empezar a utilizar eso. Y por esas razones que, por ejemplo, con el Max Planck diseñamos una metodología para jueces primero constitucionales y ahora ordinarios. Y estamos trabajando en eso. Sí. Y lo que hemos hecho, claro, son ejercicios a partir de problemas jurídicos concretos que planteamos en donde se tenga que o inaplicar una norma o hacer una interpretación conforme, y a partir de allí vamos construyendo todo esto. O sea, esto que les enseñé, pero al revés a partir de un caso. Así nos vamos. Y hemos encontrado con cosas muy interesantes. No te voy a poner en spam, lo prometo. Sí. Analía, ese ha sido uno de los debates. ¿Hasta dónde tiene que llegar la Corte Interamericana? Hay que tomar en consideración primero las competencias que tiene, ¿no? Este 63.1, y que la Corte tiene la posibilidad de supervisar el cumplimiento de sus sentencias. El caso Fontevecchia tiene que ver con supervisión de cumplimiento. Así como pasó con el indulto humanitario que le otorgaron a Fujimori en Perú y que inmediatamente llamó, así como pasó con el caso Hellman, en donde la Corte Suprema Uruguaya determinó inconstitucional la ley de caducidad de la pretensión punitiva, y entonces generó como efecto que la sentencia de la Corte Interamericana pues ya pedirá su eficacia. Entonces yo creo que allí identificaríamos o tendríamos que analizarlo desde dos perspectivas. Primero, uno, desde la perspectiva internacional, o sea, la cosa juzgada internacional y qué tanto un Estado puede dejar de cumplir con una medida de reparación a partir
sin olvidarnos del pacta sunt servanda, ¿no? Que el cumplimiento siempre tiene que ser de buena fe. Pero también podemos analizar las competencias de la Corte y la naturaleza de esta competencia. La propia Corte Interamericana puede supervisar el cumplimiento de sus sentencias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no lo hace. En cuanto dicta la sentencia, se la manda al Comité de Ministros, que es un órgano conformado por los cancilleres de los 48 estados partes del Consejo de Europa. Es decir, la supervisión de cumplimiento ya se hace en la dimensión política. A veces esa es más eficaz, porque es entre ellos. Acá lo que ha hecho la Corte con sus medidas de reparación, que en ocasiones, creo yo, que no se ha dimensionado el efecto de la medida de reparación a nivel nacional a partir de la configuración constitucional que se tenga. Por ejemplo, cuando todas estas leyes de autoamnistía, y que comenzó de una forma importante en Barrios Altos, que es una ley válida y vigente, pero que dice, como es contraria a los estándares interamericanos, carece de efectos jurídicos. En ese momento se convierte como una especie de tribunal constitucional y parece ser una acción abstracta de inconstitucionalidad que ejerce la Suprema Corte la Corte Interamericana sobre los estados parte. O sea, desde la teoría constitucional, si te fijas, podemos analizar muchos de los efectos de las medidas de reparación. Ya les di ideas para desarrollar investigaciones y están en esos procesos que tienen que ver con eso, pero me parece que es un debate que todavía no termina, que siempre, si se trata de poner una postura, al menos en este foro, me parece que tenemos que hacerlo a favor de los derechos, pero siempre tratar de ofreciendo respuestas de una manera desde una dimensión constitucional, porque ahí es en donde considero que tenemos que fortalecer. Sí. Sí. Yo creo que atiende a dos factores: la conformación del órgano y el proceso político. En los estados latinoamericanos, que somos en su mayoría no democráticos, si tú le dejas esto a la política, seguramente no se cumpliría ninguna. Por eso es que hay que poner esa fuerza vinculante del Tribunal Interamericano. En Europa, pues digamos que el pacta sunt servanda o el cumplimiento de buena fe es más probable que se dé. Hay estados que no, ¿no? O sea, Turquía, Hungría, Rusia, que sabemos que no, la Gran Bretaña, pero la mayoría sí. Aquí yo creo que si hacemos esa clasificación, la mayoría es no. Y por eso quizá también habría que pensar que ha sido conveniente también, o sea, identificar hasta dónde ha llegado, pero que finalmente ha sido conveniente. Rapidísimo, termino. Derecho individual y derecho colectivo, retrocesos, hay que atender a dos factores: los derechos civiles y políticos y los DESCA. La naturaleza del desarrollo, el desarrollo dogmático de los derechos fundamentales se basó principalmente en derechos civiles y políticos a partir de la necesidad que había de deslegitimar esas posiciones de concentración de poder. Por eso es que lo que se buscaba era el reconocimiento de las personas en su individualidad. El punto es que en este momento ya estamos en esta etapa en donde también los DESCA habría que identificar cómo quitar los candados que le pusieron los propios estados al momento de su creación, para su justiciabilidad, y la Corte Interamericana ha abonado para ello. Y finalmente, Janie, la enseñanza del derecho es fundamental. ¿Por qué? Tenemos que generar conocimiento a partir del pensamiento crítico, y dile a tus alumnos que siempre cuestionen lo que les dices, porque en la manera en la que lo hagan van a generar conocimiento, pero ese conocimiento a partir del pensamiento crítico, se cuestionan. Para criticar algo siempre hay que saber de lo que estás hablando, y para saber de lo que estás hablando tienes que estudiar. Ese círculo es el que tienes que generar. Gracias. Ahí es donde se cumple que los derechos humanos no es un tema monopólico del derecho y de los abogados. Freire decía que la pedagogía crítica empezaba por eso, precisamente. Y eso es interesante, Rogelio, qué bueno que partimos hacia la tarde con estos puntos medulares que estás dando. La impartición de la justicia no es lineal, y ya lo estamos viendo en estas confluencias de tensiones. Pensemos casos colombianos. ¿Quiénes estaban aquí de Colombia? Que me levanten la mano.
estuvimos conversando con algunas personas en judicatura. Si ya es difícil esto que tú mencionabas de cómo de la Corte de lo Constitucional baje, más difícil aún es cuando lo vemos en las regiones, en lugares donde parece que hay un paralelismo en el derecho y en el desconocimiento de las primeras instancias, además de este tipo de obligaciones. Gracias, Rogelio, nos dejas grandes lecciones, grandes preguntas, de eso se trata también el curso, de temas a seguir trabajando, porque los grandes retos de derechos humanos en esta normalidad constitucional, ¿no?, que se están dando, las violaciones a derechos humanos, los retos de derechos humanos que estamos viendo en un tiempo donde, con las salvedades que ya tenemos identificadas, no son de dictadura y se están viendo retrocesos en esa democracia, bien decía Mario, además de este avance rampante del populismo, del color tropicalizado, como le quieras llamar, es de verdad la tarea pendiente. 2 pasos adelante, medio atrás, pero ahí es donde siempre tenemos que seguir poniendo el dedo y puntualizando, y todo es un tema de educación, como bien está diciendo Jamie. Gracias, no te digo buen viaje porque vamos a ir a comer, pero te agradezco muchísimo por estar con nosotros en esta brillante exposición. Volvemos en 1 hora con 0 minutos exactos. Gracias y buen proyecto.